La Paz, ser parte de esta Feria de la Lacita con todos estos sabores y todo lo que significan estas miniaturas. ¿Cómo está, don Jorge Santisteban? Muy buenas tardes, siempre un gusto tenerlo acá en el programa Encontrados. Su micrófono, por favor, don Jorge. Su micrófono está apagado. Le vamos a mandar el micrófono de a la cita. Ahora sí. Ahora sí. Muy buenas tardes, Gonzalo, Cacho, Chile. Un gusto saludarlos y estar con ustedes para conversar un poco. Evidentemente, me gusta mucho las alacitas, se come rico y además se distrae bastante uno con la familia. Es una actividad muy importante y yo no sé por qué he visto la diferencia de las alacitas de La Paz y las alacitas de Santa Cruz. ¿Cuándo es en Santa Cruz? Me parece que es en la segunda, en el segundo semestre del año. ¿Y por qué es diferente? Porque son nuestros mismos artesanos que viajan, ¿no? Son integrantes. Exactamente. Eso es el fenómeno. Viajan los mismos artesanos, pero al parecer se acomodan un poco a las costumbres. Y también al lugar, porque fíjese, el lugar es completamente diferente. Y eso sí, en los dos lugares la asistencia es súper masiva. Hay bastante gente todos los días. Es difícil caminar en ese lugar. Así que en eso no hay diferencia. Y todas las cosas que venden, básicamente casi son lo mismo. Pero se incrementan otras cosas más acá en Santa Cruz, porque también entre medio ponen cosas del comercio informal que no precisamente son a la cita. Esa es la diferencia. Claro, y habría que respetar lo tradicional, ¿no? Para preservar esta cultura tan tradicional en La Paz. Coronel, ¿usted alguna vez se compró algo de la feria? Sí, compré casitas pequeñitas, después auto pequeño también, auto pequeño y la casita, básicamente. Y esos licores especiales que lo hacen de forma artesanal, muy agradables, muy deliciosos. Ahí está, es que hay una variedad impresionante, ¿no? Para poder disfrutar de la feria. ¿Dónde hay los licorcitos? ¿Dónde hay los licores? Nos pregunta Valeria. El licor sabe que lo traen desde los valles, licor de huevo, licor de quirusillas y licor de frutilla. Es una delicia, nada que envidiar a todo lo que traen del exterior. Eso les recomiendo comprar siempre que vayan. Vamos a estar para tomar un traguito después de las comidas, muy bueno, de vez en cuando. Coronel, ¿y usted qué se compró en la Feria de La Paz, en la cita de La Paz? En la de La Paz recuerdo que compré dólares y eso lo guardaba siempre. Préstenos, por favor, préstenos ahora que se presten al país. Bueno, todo desapareció, hasta los de alacitas, no tengo ni uno, no sé, pero ya no hay. Sí, seguro. Bueno, un poco introduciendo lo que son nuestras culturas, nuestra forma de vida. Vamos a estos temas también que tienen que ver con esto que está haciendo noticia: narcotráfico, escapadas, huidas y búnkeres en el país. ¿Dónde está Evo Morales, doctor Santisteban? ¿Usted conoce algo? ¿Tiene un búnker con palitos y flechas o tiene un búnker bien armado? Bueno, en realidad yo tengo información, por un lado, de que está en Bolivia, evidentemente está en Bolivia, pero también dentro de mis propios análisis, ¿por qué deduzco que está en Bolivia? Y por lo menos va a estar un tiempo más. Hasta ya sabrá después qué hacer con su vida. Pero Evo Morales a nivel internacional para cualquier país es un problema, es una carga, incluyendo al Brasil, donde está su principal aliado del Foro de San Pablo. Que eso no quiere decir que sea el más cercano y apegado a Lula, sino, fíjese que el vínculo más estrecho que tenía por la colusión que tenían, es decir, estaban coludidos por el narcotráfico con Maduro, ese era el punto de precisamente donde apuntaba la brújula.
anteriormente. Pero ahora ya no tiene dónde. Es decir, Brasil es un país que se caracteriza por acoger con mayor frecuencia y facilidad a todos los perseguidos políticos de la región por su compromiso que tiene con las Naciones Unidas como un país importante para refugiados. Esa es una política, sea quien sea el presidente. Con mayor razón ahora Lula da Silva, con toda seguridad, si Evo Morales pasa la frontera hacia Brasil, se declara perseguido político, es muy probable que le puedan dar el asilo, pero ahí Lula tendrá dos problemas. El problema interno que ya se le viene en elecciones políticas y el problema internacional con las relaciones con los Estados Unidos. O sea, yo no creo que Lula sea tan desprendido como para la amistad por encima de los intereses de Estado. Yo no creo en eso. Solamente en Bolivia los mandatarios andamos pensando más con el corazón que con la razón. Siempre al extranjero le damos todo, abrimos la puerta de nuestro corazón, somos exageradamente serviles con todo extranjero que viene. Y eso se caracteriza desde mucho tiempo atrás, desde la colonia hasta la fecha. Mucho se ve el servilismo hacia el extranjero y no hay personalidad. Nos falta mayor madurez y personalidad de los bolivianos en ese aspecto. Bueno, no en todos, pero sí hay una cultura orientada a agradar bien al extranjero por encima de los intereses incluso del Estado. Y eso no es correcto. Yo les hablo esto, Gonzalo, Cacho, ¿por qué? Yo he sido diplomático en 2 ocasiones, tanto en Naciones Unidas, tanto en la República del Paraguay. Como diplomático, he sido asesor en Naciones Unidas por parte del gobierno nacional y el ejército boliviano y he sido agregado de defensa en el Paraguay. He formado parte del cuerpo diplomático. Nuestros diplomáticos son personas que creen que las relaciones internacionales con los estados se ganan espacios a través de la amistad y del cariño entre las personas. No es así. Eso no es así. Primero están los intereses de Estado. A usted lo pueden recibir bien y puede tener amistades y pueden hacer parrillas, barbecue, donde quieran. Pero no le van a entregar nada de los intereses a través de barbecues. Eso no es así. Por eso es que nuestra diplomacia anda mal. Y además ponen al que se aplazó en una elección, lo premian en el exterior. Al que hizo una buena campaña o al que hizo una buena letra política como la señora Patti, la mandan al exterior, sin las condiciones y capacidad y los intereses de Estado. Entonces, eso poniendo a un costado y análisis particular, yo dudo que Lula da Silva fácilmente le pueda recomendar que se vaya Evo Morales al Brasil gratuitamente. Es difícil. Va a perder mucho. Puede perder elecciones su partido político y puede perder incluso hasta las posibilidades de las relaciones económicas o comerciales con los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué? Porque Evo Morales ya está catalogado como una persona vinculada al narcotráfico. A Estados Unidos no le importa si se pelea, si bloquea y hace lo que quiere con Bolivia. Lo que le interesa es el vínculo con las mafias de narcotraficantes que albergó dentro de su gobierno y dentro del gobierno de Arce Catacora a líderes o mal llamados líderes, pero sí son cabezas o peces gordos del narcotráfico y mafias importantes. Mafias importantes se refugiaron en Bolivia hasta la fecha, del PCC, del Comando Bermelo, del Cártel de los Soles, las FARC de Colombia cuando estaban siendo precisamente cercadas y presionadas por el ejército, y las mafias de México que precisamente
venían a hacer los nexos y los contactos con las mafias localizadas acá en Bolivia. Entonces, sale la DEA, sale el embajador norteamericano, se nacionaliza la lucha contra las drogas, se incrementan los cultivos de hoja de coca y al final de cuentas, en el último informe de la 1DC, determinan de que aumentaron los cultivos de coca a 32.000 hectáreas. Y eso es un informe también que está errado. Evidentemente se incrementaron. Pero ahorita estamos con 36 a 37.000 hectáreas de coca excedentaria. Entonces, Evo Morales es el presidente de las 6 federaciones cocaleros que producen la coca excedentaria. Y nadie puede erradicar sin su consentimiento. A ver, hagamos un recuerdo. Ustedes saben que la política antidroga y la política de defensa social en el Chapare, dentro de la ley, cuando nacionalizan la lucha contra las drogas, especifican que la erradicación de la hoja de coca no es forzosa, es consensuada. Entonces, ese término consenso ya es otra cosa. ¿Qué significa? Que yo, erradicador, con mi fuerza de tarea voy, agarro mi machete, empiezo a erradicar. Alto un momento, usted radica allá y usted erradica tanto. O sea, me dan los límites y la cantidad. Entonces, obviamente que eso no iba a funcionar. ¿Y cuál es el mejor lugar para que Evo Morales se proteja? El lugar donde tiene fuerza. Fuerza política y fuerza física o militar. Militar, cuando me refiero, no es al uniforme, a la institución castrense. Me refiero al armamento y al personal entrenado, que son insurgentes. Ahora, hay una población secuestrada por dirigentes muy altos de cocaleros. Esa población está muy bien controlada. Usted ha visto que en las redes salen fotografías de una masa grande con palos de 3 metros de largo. Detrás de esa masa armada con garrotes están las armas y están los insurgentes. Entonces, ¿dónde más puede estar mejor protegido Evo Morales? Pero obviamente que eso no es todo. Hablemos desde el punto de vista geográfico. Es un lugar que dentro de todo el territorio boliviano, incluyendo una parte de la Amazonía, es el mejor lugar para formar guerrillas, para formar insurgencias y para crear un foco de insurgencia. No hay otro mejor lugar que es bien estudiado. Entonces, políticamente, ¿qué pasa en el exterior? Evo Morales va a tener menos protección y más facilidad para ser extraditado a cualquier parte. Evo Morales sabe que ya pesa una orden contra él desde el juez del Distrito Sur de Nueva York, juez de antidroga, que es el que investiga los casos de lucha contra las drogas y las mafias en Sudamérica. Entonces, ¿y cuál es esa imputación mínima que le va a llegar? Y esto va a quedar en su programa. Conspiración para el narcotráfico por el delito de encubrimiento y protección a las rutas del narcotráfico en el país y en la región. Básicamente de ahí parte esa investigación. Entonces, los vínculos que tuvo Evo Morales y el que tiene, porque hasta la fecha las mafias no se han ido.
Las mafias están ahí produciendo droga en los laboratorios. Están saliendo las avionetas, están saliendo los cargamentos por tierra y por aire, precisamente de droga. Eso no para. Estamos viendo de que Evo Morales tiene varias poblaciones importantes en el Chapare. A ver, mencionemos algunas que con mayor probabilidad las tiene. Y ya lo dije antes, pero fíjese que ahora la Federación de Cocaleros, en una entrevista que le hicieron a Leonardo Loza, admitió que estaba en Laucaeñe. Obviamente que ellos quizás hablan para desinformar, pero es verdad que estaba en Laucaeñe, en esta parte que está más pegada hacia la carretera Cochabamba, que es el Castillo, y el otro Laucaeñe que está más pegado hacia la carretera a Santa Cruz. Luego está Chinaota, luego está Ibirgazama, y principalmente hay dos sendas que han abierto los cocaleros para proteger a Evo Morales. Una es la senda 3 y la otra es la senda 7. Son sendas diferentes en diferentes puntos y que solamente entran las personas autorizadas. Ahora, hasta ahí hablemos de los famosos búnker o casas de seguridad, como yo les llamo y como se determinan en las terminología de las informaciones o inteligencia. Estas pueden ser sofisticadas o pueden ser provisionales, pero de lo que sí esos búnker tienen es logística, armamento y protección. Pero ya la protección no es en masa, porque la masa aparece solamente cuando la convoca en determinados lugares, ampliado y para demostrar que Evo está protegido. No. La masa no lo protege las 24 horas del día. La masa va a trabajar al Chaco, la masa tiene que alimentar a familia y solamente sí va obligada a donde los convoca. Ahora, quienes están como primer anillo permanentemente al lado de Evo son los venezolanos que Maduro hace mucho tiempo le mandó. Son venezolanos bien entrenados, militares, algunos ex, otros que están en funciones, y que algunos connacionales entrenados, y entre ellos algunos sicarios, están alrededor de Evo. Entonces, Evo Morales está aplicando la técnica que siempre aplicó Maduro: la rotación de lugares para descansar cada 24 o 48 horas, así como lo hacía Maduro en sus búnkeres. Esos búnkeres eran altamente sofisticados, que no se descarta que Evo tiene uno ya entre todos esos lugares que le he mencionado. Por lo menos tiene un par de esos que no están como casuchas abandonadas, sino están protegidas. Entonces, Evo Morales está en el país. Aquellas suposiciones de que se fue y todo eso es muy complicado. Usted sabe si sale Evo Morales a refugiarse a algún lugar, en 24 horas llega la noticia. Entonces, es que no va a ir a refugiarse como Marcet, el aliado de los gobiernos. Marcet tiene que esconderse y no tiene que dar la cara para no complicar la situación del gobierno, sea donde se encuentre. Más bien tiene que aparentar rivalidad con ciertas autoridades, como nos hacían creer Marcet versus Sonia, Marcet versus Del Castillo. Eso era falso. Era lo mismo. ¿Quién lo hizo escapar a Marcet? El Ministerio de Gobierno, a través de un policía. Porque una consulta, ¿por qué usted tiene tanta seguridad y precisión en decir, ¿usted tiene algo más? ¿Conoce algo más? ¿Por qué esa seguridad? ¿Por qué no pensar que sí se ha salido del país?
Es decir, ¿salió del país cuándo? En este último, claro. Se enfermó de supuestamente dengue, mayaro, no sé qué más. Bueno, eso hacen ya cerca de una semana, 5 o 7 días. Ya la prensa internacional o los gobiernos te pudieron haber informado. Él no va a estar en la clandestinidad fácilmente porque es un actor político. Entonces, lo veo muy poco probable. Pero por otro lado, al interior del territorio del Chapare, por lo menos el 80% de la población que se dedica a trabajar, es decir, con esfuerzo propio y de cosas lícitas, no quieren saber de Evo Morales. Y obviamente que de alguna manera sale la información, pero no se puede exponer a la gente. Ni los sistemas de inteligencia pueden exponer a la gente que les informa. Y esto les digo yo, Gonzalo, por la responsabilidad que debe haber al interior, porque estos toman revancha. Día por medio hay muertes y hay ejecuciones en el Chapare. ¿Usted sabía eso? Y no se sabe y nadie investiga, porque corre riesgo el fiscal y el juez. A los jueces y fiscales que hay adentro, a los policías, no hay protección del Estado. Entonces prefieren callar y la pasan mejor. Entonces, asesinato, acribillamiento, que por lo menos del 50% de lo que ocurre al interior no se entera la prensa, no se enteran la sociedad en su conjunto. Entonces, es altamente probable que Evo Morales, claro que está en la cercanía de esas poblaciones que le he mencionado. Y descartando que tiene una casa en Villa Tunari, él ya no piensa ir a vivir a Villa Tunari. Y en su chaquito donde tiene los tambaquí. Él sabe que lo primero que van a hacer es buscarlo en esos lugares. Pero hoy, con el ciberespacio controlado por los Estados Unidos y por otras potencias, no hay un solo lugar que usted no pueda detectarlo con todo lo que significa la ciencia y la tecnología y los instrumentos avanzados que usan los militares. Entonces, obviamente que está siendo rastreado. Y el objetivo principal de ahora es básicamente hacer labores de inteligencia, rastrearlo, conocer todos sus hábitos diarios, hasta definir la fecha indicada en la que se tenga mayor seguridad para hacer un operativo. El operativo no significa llevar 2, 3 divisiones y cercar el Chapare, sino son operativos con fuerzas especiales de forma relámpago, con instrumentos militares altamente sofisticados que controlen y paralicen cualquier movimiento, no solamente de masas, sino también el control de la guardia que lo protege a Evo Morales. Entonces, ese es el tipo de operativo que tienen que hacer. Por eso es que tienen que realizar primero una depuración dentro de la policía y dentro de las Fuerzas Armadas. Porque con la gente que Evo incursionó, infiltró a las Fuerzas Armadas y a la policía, adentro, con gente básicamente que todavía trabaja al interior, que saben que trabajan, que trabajaron incondicionalmente para Evo, está adentro todavía. ¿Y qué operación y qué actividad ultra secreta y reservada se va a hacer en esas condiciones? Entonces esto seguramente toma su tiempo, seguramente autoridades de gobierno estarán evaluando esa situación, porque con esa gente adentro, aunque le pongan
a la DEA al lado para ir a hacer un operativo, a las fuerzas especiales de los Estados Unidos, muy poca probabilidad, porque toda información que se genere desde el interior puede hacer fracasar cualquier tipo de actividad, desde las actividades de inteligencia hasta las actividades operativas. Entonces, ese aspecto tienen que valorar muy bien los del gobierno. Y el segundo elemento es de que tienen que organizar una fuerza de élite altamente preparada, que trabajen en ejercicios prácticos, tácticos, con las fuerzas militares del exterior y realizar con el apoyo de la inteligencia de la DEA y el sistema de inteligencia de Bolivia para realizar una operación conjunta de manera eficiente. Es que esas son cosas básicas y se puede hacer hoy que ya hay ese nexo y esa coordinación con los Estados Unidos. Entonces, la operación que se puede hacer al interior tiene que tener un aspecto político y por otro lado un aspecto altamente táctico estratégico. A ver, el aspecto político es definir si hay que ubicarlo y hay que detener a Evo Morales. Primer elemento que tienen que tener las fuerzas. Con esta orden usted prepara la fuerza, pero la fuerza tiene que definir el dónde y el cómo, mientras que la parte política lo define el cuándo. En ese juego de Estado Mayor es que tienen que definir la táctica que van a emplear. Así que esto no es complicado, pero es un trabajo minucioso de todos los días. De todos los días. Es a no soltar la actividad hasta el cumplimiento de la misión. Si hay voluntad de tomarlo preso o detenerlo a Evo Morales. Yes. Ahora, yo como ciudadano, para terminar con esta parte, yo como ciudadano, ¿qué busco? ¿Qué me interesa? No me interesa ahorita el color político. No soy candidato de nada y no dependo de ningún jefe ni de nadie. El único jefe es mi conciencia, que busca paz y progreso y sobre todo que me den la oportunidad de desarrollarme plenamente en el país para conseguir mis aspiraciones. Eso normalmente pide un ciudadano, que el Estado te garantice eso. Entonces, para lograr eso, hay dos obstáculos que están impidiendo el progreso y el desarrollo del Estado. ¿Cuáles son? La hoja de coca que alimenta a los laboratorios de droga y que fomenta la incursión de mafias internacionales y locales, que son los que provocan muertes, luto y una serie de problemas económicos, porque el dinero del narcotráfico no aporta en absoluto al desarrollo del Estado. Primer elemento. Erradicación de toda la hoja excedentaria. Y el punto 2, detener a Evo Morales. Porque es el que está impidiendo precisamente el desarrollo y el progreso del Estado. Cada bloqueo, cada vez se quejan los empresarios, se queja el gobierno. ¿Y qué hace para solucionar el problema? Si quien los manda a bloquear y a destruir los bienes públicos esenciales del Estado está allá adentro del Chapare. El dinero del narcotráfico que manejan moviliza masas, no solamente en la Troncal, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, pero están todas las poblaciones del occidente, desde
Potosí, Oruro y parte de La Paz. Entonces, son situaciones en las que esos dos objetivos que tienen que controlar, yo creo que les va a dar la oportunidad al Estado de garantizar la estabilidad del Estado para dar más oportunidades y credibilidad al Estado para que vengan inversiones extranjeras, para que yo como empresario mediano, grande, tenga el interés de invertir y de trabajar, y si soy connacional, con mayor razón. Fíjese usted, el precio del pollo en Santa Cruz, si está a 17, 15 bolivianos, allá en La Paz sube a 36 bolivianos. ¿Por qué? Precisamente porque ellos generan ese fenómeno. Y así es un ejemplo de un artículo. Pero las pérdidas diarias que generan estos bloqueos, estos paros, esta inestabilidad política. Mire, haciendo un espacio, en la Asamblea Legislativa no pueden hacer una sola ley que les pueda perjudicar supuestamente a esas organizaciones políticas sociales que dependen de alguien que está dirigiéndolos desde atrás. Entonces, a ver, la ley de contrabloqueo, ¿acaso pudieron hacerla? El uso de dinamita, ¿para qué hablar de una ley de uso de dinamita o un decreto si estaba en la ley 400? Lo que pasa es que no se puede cumplir un solo artículo del Código Penal cuando se trata de castigar a las personas que bloquean el Estado, a las personas que sabotean y a las personas que causan terror. Coronel, nos queda entonces esperar esa decisión que debe tomar el gobierno sobre una acción ya concreta para poder hablar de una posible detención de Evo Morales, hacer efectivas esas órdenes de aprehensión que están allá. Nos ha dado una explicación muy detallada de lo que significa esta situación, este momento que vive Evo Morales allá en el Chapare, y muchos detalles de ese circuito de protección además que tiene. En ese sentido, coronel, ¿usted cree que Evo Morales aparezca mañana en ese acto que ha sido convocado en la Ocaña para celebrar el Día del Estado Plurinacional? Mínimo lo que va a pasar, Chile, y acá es de que Evo Morales va a mandar un mensaje. Pero ese mensaje va a ser real, no como el que apareció antes de ayer, como en un mercado tomando chicha, algo así. Exacto. Y ese era un video montado de otro tiempo, sí. Pero lo actualizaron para hacer creer que sí estaba. Pero resulta que al siguiente día otra vez aparece Leonardo Leonardo Loza indicando de que sigue enfermo. O sea, para que vea que lo que sacan no todo es verdad. Entonces lo están protegiendo, lo están ocultando, y Evo Morales tiene miedo y es un hombre muy cobarde. Entonces tiene tanto terror que ya prácticamente no duerme. Él está enfermo de la persecución que siente. Entonces él posiblemente mañana mande un mensaje, si es que no aparece en el lugar, y luego otra vez desaparece. Pero en todo caso, él va a dar muestras de que sí está en el país el día de mañana, porque él considera que las banderas de lucha que tiene es la creación del Estado plurinacional. Claro, entonces, él va a aparecer. Para finalizar, por favor, don Jorge Santisteban, ¿qué le dice esa frase de ese video que usted dice era una imagen de archivo y demás, pero que sentó presencia y retorno, como muchos lo han interpretado, de Evo Morales cuando aparecía ese video publicado en sus redes sociales? ¿Qué le dice la frase que acompañó ese video? Los hombres pasan, los pueblos quedan. Bueno, quiere decir que él ya sabe de que su liderazgo va a caer en manos de alguien, primer elemento. Segundo, de que ya él está aperturando la oportunidad para nuevos liderazgos.
él ya no va a ser el mismo, ya no va a ser el único. Él ya tiene presión porque lo ven debilitado. Debilitado desde el punto de vista en que ya no tiene mucho poder en la estructura del Estado. Poco a poco está perdiendo, su gente lo está abandonando y, por otra parte, ya no le quedan aliados en el exterior que le daban hombres, que le daban armas a cambio de la droga que mandaban. Entonces, obviamente está muy debilitado y ya su discurso cambió. Pero en todo caso, no va a dejar, mientras Evo siga libre y con vida, no va a dejar de destruir al Estado, no va a dejar de desgastar al gobierno, no va a dejar de sentar presencia por precisamente mantener su liderazgo mientras él lo pueda hacer así. Doctor Santisteban, usted ha llamado cobarde y está atemorizado Evo Morales. En esa misma línea, ¿qué tan cerca o tan lejos está de que la DEA pueda llevárselo a Evo Morales a los Estados Unidos y allá sea juzgado justamente por el tema que tiene que ver con narcotráfico? Ya lo han vinculado con 420 millones de dólares. Y ese tema es preocupante. Ya hay un proceso acá en Miami también, en la Florida, abierto contra Evo Morales. ¿Qué tan cerca y qué tan lejos de que eso ocurra? Y si Evo Morales tendrá un búnker similar al que tenía Maduro. Evo Morales puede tener un búnker, pero no tan sofisticado. Pero sí, tiene que tener caletas. Y esas caletas son bien mimetizadas. Usted sabe, Gonzalo, que cuando... yo he estado más o menos durante 1 año y medio en misiones dentro del Chapare, precisamente con una fuerza de tarea para la erradicación y el control del narcotráfico al interior. Y hacen caletas en la que usted no se da cuenta que existen. Y hay unas sendas tan pequeñas, tan angostas, en plena selva, en el que no solamente llegar a las caletas es complicado solo caminando, sino le ponen trampas cazabobo. Y con artefactos caseros provocan explosiones fuertes y sumamente violentas, que cada vez morían soldados, cada vez cuerpos desmembrados, precisamente porque ponían trampas cazabobo. Le pongo como ejemplo, que recuerdo siempre, en esas latas de leche clean de 2, 3, 5 kilos, las rellenaban de dinamita, TNT también, y les ponían clavos, tornillos, fierros y vidrios. Eso fue en 2001, 2002, 2003, ¿no? Exactamente, hasta el 2005. Hasta el 2005. Es correcto. Y se ha llevado muchas vidas, policías y militares y civiles. Y eso lo hacía Evo Morales. Por eso él llegó a ser el máximo de las 6 federaciones, porque él era el que lideraba a los francotiradores que mataban policías y lideraba la organización del terreno para que no se lleguen a los cultivos de hoja de coca a erradicar. Y hay una cosa que es importante que no puede detectar el satélite fácilmente para definir ubicaciones de plantas de hoja de coca, son los plantines. Son pequeños plantines que van permanentemente, ¿cómo podría decir?, cultivando, mientras erradican en una zona, en otra zona ya están haciendo los plantines y los esconden. Los esconden tan bien mimetizados y camuflados, que usted solamente los detecta caminando en el bosque. Difícil que los detecte desde el aire. Entonces, es por eso que yo digo siempre, las plantas de coca no son siempre detectadas con el satélite, por eso es que sale
esa cantidad de 32.000 y tantas hectáreas, sabiendo que nosotros calculamos aproximadamente unas 36.000 a 37.000. Le preguntaba, doctor Santisteban, ¿qué tan lejos o tan cerca está de que Evo Morales se ha llevado a los Estados Unidos? Bueno, en ese aspecto, yo considero que todo el plazo va a estar en función a la organización de una fuerza interinstitucional que establezcan lo más pronto posible entre Fuerzas Armadas y Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Fuerzas Armadas Bolivianas y Estados Unidos. Ahora, si lo hacen con la policía, va a haber una gran debilidad. Yo no recomiendo que organicen una operación de esta naturaleza con policías. Tiene que ser con militares. Pero si lo hacen con policía, calculemos el mismo plazo. Eso demoraría en una organización de una fuerza de élite y entrenamiento especial aproximadamente 6 meses. Luego, mientras tanto, el trabajo de informaciones, de inteligencia, recopilación de todos los datos de lo habitual que hace de las actividades diarias que realiza, el seguimiento que se le haga, por lo menos unos 3 a 4 meses. Yo considero que para que vaya Evo Morales siendo extraditado a los Estados Unidos, esto puede ser, o sea, esto le estoy hablando para que no aparente una vulneración a la soberanía del Estado. Tiene que ser con elementos nacionales, con el apoyo internacional, calculo unos de 6 a 8 meses máximo. En el caso que exista voluntad, yo me pondría el plazo de hasta 8 meses máximo para ponerlo a Evo Morales en los estrados judiciales de los Estados Unidos. O sea, le digo hasta. Ese sería el tope desde mi punto de vista. Muchísimas gracias, coronel Jorge Santisteban. Un detalle increíble el que nos ha dado de todo. Si me permites. Vamos, Gonzalo, contigo, sí. Sí, si me permite, doctor. A propósito, ya que estamos hablando con usted y usted de Santa Cruz, se ha generado un escándalo de Santa Cruz con una exdiputada y actual candidata a concejal en un charter de Estados Unidos a Santa Cruz con 32 maletas con pasaporte diplomático que no le correspondían, en la que se dice que podría existir plata, armas, droga. ¿Qué sabe usted? ¿Qué es lo que está pasando en el narcotráfico? ¿Tanto penetrar el narcotráfico en todas las esferas del país? Querido Gonzalo, aquí el gobierno tiene un gran desafío, porque esto implica a la política, implica a las mafias, implica la pacificación del Estado. 3 factores. El gobierno nacional tiene que dar pruebas claras y contundentes a través de la coordinación interinstitucional, principalmente Fiscalía General del Estado. La Fiscalía General ha estado cuestionada todo el tiempo y se han enriquecido, y hay gente muy rica. Así que aquí no hay de que, a ver, ¿cómo me puedo explicar? Una pregunta que yo mismo me hago y se hace el ciudadano común. De que caiga el que cuida el tinglado, pero el dueño no está. Es decir, al dueño ni siquiera lo han llamado, ni siquiera lo han citado para declarar. O sea, ¿cómo se puede usted imaginar que va a ir esa investigación? Ahora, ese es un elemento. A ver, el dueño del tinglado donde se encontró todo lo malo está libre. Y el funcionario que gana 3.200, que es el salario mínimo, está detenido. Con 2 que acarrearon maleta, 3 detenidos. El acarreador de maleta, ¿dónde está el dueño de la maleta que no está preso? ¿Dónde está? ¿Dónde está el dueño del tinglado? Eso está mal. ¿Por qué? Porque aquí hay intereses. Y no lo vamos a negar.
el suscrito como abogado sabe dónde tiene que apuntar el fiscal y dónde tiene que apuntar el juez cautelar. Entonces, aquí no se trata pues de que el eslabón más débil de una cadena corrupta siempre caiga y nunca vamos a llegar a la cabeza intelectual del delito. Entonces, por eso digo, el desafío del gobierno es exigir a los fiscales que inmediatamente tomen carta en el asunto antes que desaparezcan las pruebas y aparezcan con una nueva historia el día lunes. Todo el mundo va a estar festejando el Día del Estado Plurinacional. Ya, está bien. Ah, pero mientras tanto están tejiendo cosas. Y el lunes hay otra novedad. Entonces, nos vamos a dar cuenta los ciudadanos si de verdad hay interés en destruir a las mafias. A esa mafia hay que descubrir, a esa mafia que ordenó matar a Marco Aramayo. Hay que detenerla, no es esperar que se vayan y desaparecieron. No, es decir, tiene que caer la cabeza intelectual de la mafia si quieren desorganizar todo esto. Yo sé que es difícil enfrentar mafias en diferentes flancos cuando le dejan a usted un estado destruido, un narcoestado. Y digo yo siempre, el presidente actual o el gobierno actual ha recibido un narcoestado. ¿Por qué? Porque resulta que un estado narco es aquel que precisamente el gobierno está coludido con el narcotráfico, depende de ellos y no le hace nada. Así hemos vivido. Entonces se escapan los peces gordos, hay gente que aparece hipermillonaria y no es de robarle solo al Estado. Entonces, acá nosotros estamos viendo que el narcotráfico y las mafias han penetrado todos los niveles de Estado, desde los más altos niveles políticos hasta los niveles bajos. Ahora, acá hay que ver de que el presidente del Estado tiene un desafío importante para dar credibilidad de su gobierno a la sociedad y dar credibilidad de su gobierno a las instancias internacionales. Para eso tiene que tener buenas autoridades y no importa el color, claro, excepto gente mala, pero sí hay gente buena en todas partes. Tiene que tener gente con capacidad y carácter, con decisión. Muy bien. Gracias, doctor Jorge Santisteban. Siempre es un gusto saludarlo, escuchar su mirada, esta es su lectura como experto en este tema y estaremos pendientes de lo que vaya a ocurrir en las próximas horas. Es un gusto saludarlo. Véngase por La Paz a comprar su terrenito, sus billetitos para que Lequeco le cumpla. Yo quiero que Cacho me invite el plato paceño, ahí un choclo con queso. Hola, ¿cómo estás, querido Jorge? La verdad que escuchaba atentamente lo que has dicho. La verdad que es una muy buena película que resume con mucho detalle lo que puede ocurrir con Evo Morales, ¿no? Empezando desde que no hay una causa que está por abrirse en Nueva York. Tuvimos estos datos de medio Castillón Confidencial, que da cuenta de que Evo Morales recibió plata, y esto es producto de una declaración del Pollo Carvajal, ¿te acuerdas? Correcto. El jefe de inteligencia de Chávez. Así mismo es. Yéndote a la otra punta, donde ya está el operativo que eventualmente se tiene que poner en marcha, escuchándote, Jorge, me salta la idea de lo que ha ocurrido en las últimas horas, que el gobernador cruceño ha anunciado una operación interinstitucional contra los avasalladores de tierras. Y él dice, no es solamente policías, vamos a meter también militares. De hecho, el presidente ha ido como que a avalar eso que va a ocurrir en las próximas horas en Santa Cruz.
Entonces ahí te quería consultar, ¿tú crees que este operativo también sirva como para contener posibles reacciones en el norte cruceño que quieran de alguna manera apoyar a los cocaleros del trópico cochabambino? Todo parece ser parte de un plan mayor. Así mismo, Cacho, ¿por qué el avasallamiento y toma de tierras es un negocio tan altamente rentable que quien va, ocupa y le reparte precisamente las tierras al campesino, ese campesino depende de ese grupo de gente que los conduce y no se liberan de ello porque tienen sanciones. Todas esas comunidades que han venido a ocupar tierras ya prácticamente trabajadas en Santa Cruz y que producían alimentos, no han podido salir, o como es, no han salido, nadie los pudo sacar hasta el día de hoy. Y peor, usted sabe que ya quedó, hoy me acaban de anunciar de que el caso de Las Londras, recuerda cuando secuestraron a los periodistas, precisamente los avasalladores de tierra, ya tengo la información que me acaba de llegar en este momento de la doctora Raquel Guerrero, que es abogada precisamente de los periodistas. La fiscalía cierra el caso por agresiones a policías y periodistas precisamente tras la aprehensión de Camacho, uno de los avasalladores. Entonces, pero, ¿qué significa esto? No se ha sentado precedente al 100% de ese grupo de avasalladores que sembraron terror en Santa Cruz. Y ahora se han trasladado a otra parte, donde la Chiquitanía, en San José, por todo ese lugar, están tomando las tierras, casi matan al cacique, y siguen ahí, siguen parapetados y con armas. Es así como ellos expanden su red de corrupción, pero sobre todo su red de protección al narcotráfico. Porque ellos no dejan entrar a las comunidades a los policías y militares sin autorización. Y los narcotraficantes trabajan al interior de las comunidades con las fábricas y laboratorios. Ese es el negocio de fondo, pero la ganancia de los campesinos es su tierra. Y después la venden, y después migran a otro lado, y así se van enriqueciendo. Mira, qué interesante lo que dices, Jorge, porque eso es de alguna manera atacar en el oriente este enraizamiento del narcotráfico. En el occidente, lo que ha ocurrido en estos últimos días, esta semana prácticamente, es atacar la producción de marihuana. Han destruido decenas y decenas de invernaderos donde se producen marihuana. Más o menos unas 300 y más toneladas han sido incautadas y destruidas. Entonces están atacando las dos puntas, imagino, esperando luego dar el golpe certero con un operativo al centro, que es el trópico cochabambino, y que no hay esta respuesta de uno y otro lado del occidente con los avasalladores interculturales del oriente y del occidente, los campesinos de Potosí. Entonces, de tal manera que anulen, neutralicen una respuesta de estos sectores. Allá, Cacho, a mí me preocupa mucho esos pequeños enclaves territoriales entre el territorio que usan o que ocupan los laimes y los cacachacas. Allá también son enclaves igual que el trópico de Cochabamba, donde no entra la autoridad. Incluso si ustedes van, evidentemente es un riesgo, si van, hay retenes, donde a usted lo paran, lo frenan, le dice a qué está entrando a la población, a quién busca, qué busca, y no lo dejan entrar. Entonces, la única forma de recuperar la soberanía del país es luchando frontalmente contra las mafias criminales.
Y esas mafias criminales no es la población, son los dirigentes que han tomado esas poblaciones. A esos criminales hay que agarrarlos, hay que tomarlos presos y prácticamente hay que castigarlos con la máxima sentencia que pueda haber. Doctor Cacho, si me permites, ¿hay también un cartel del altiplano? ¿Hay el cartel del altiplano que trabajan por tierra y el cartel del Chapare que trabaja por el aire? Son voces y versiones que se escuchan. Y si esto ya ha entrado al sector del altiplano, los cárteles. Exactamente. Es cierto eso, Gonzalo, Cacho. A ver, los clanes familiares se han diversificado en dos: el cártel del Chapare y el cártel del altiplano, donde están diseminados precisamente en organizaciones tipo células criminales que se dedican al acopio, al recibo, no solamente de la droga del Chapare, sino también de laboratorios del Alto y de la marihuana y todo lo que producen allá en el altiplano. Y todo eso, otro grupo o célula lo interna a territorio chileno, argentino y principalmente. Entonces, ese es un problema serio, el contrabando, porque entre medio vuelven con contrabando y nadie se les pone al frente, porque también tienen armas sofisticadas, matan policías, militares principalmente, que son los que están en todo el altiplano, y bueno, están en desventaja porque los militares tienen miedo a los procesos sumariales que les perjudique su carrera, y mientras que los contrabandistas tienen más oportunidades y opciones para no solamente sobornar, sino también para amedrentar y dispararles en el afán de no perder su mercadería ilegal. Así es, te decía que la última intervención de mi parte, escuchando esta muy interesante explicación que has dado, es de que Evo Morales se siente más seguro en su terreno, en el lugar que conoce y domina. Y mientras hablabas con Gonzalito, me hacías acordar de lo que ocurrió con el Chapo Guzmán y con Pablo Escobar. Chapo Guzmán decide salir de México, pero muy poco tiempo vuelve y le consultan: ¿por qué estás volviendo, loco? Es que aquí yo me siento mejor. En Sinaloa es muy terreno, soy yo, no puedo, conozco cada piedra, dijo él, donde está ubicada en el estado de Sinaloa. Y Pablo Escobar, en unas memorias, escribió una periodista que luego se volvió su pareja, ella les recomendaba: vámonos a Europa, que decía la plata, digamos, a raudales, podemos vivir tranquilos. Y Pablo Escobar siempre les respondía: no, mi sitio es donde yo he nacido y donde tengo todo controlado. Entonces, como una especie de lógica, ¿no? Porque hay un lugar donde tienen todo bajo control. Y con mayor razón, Cacho, desde el punto de vista psicológico, esa mentalidad que enraiza más que todo el lugar de trabajo y nacimiento, el lugar donde te sientes protegido, es la comodidad que te lo da. Y es imposible abandonar todo eso. Entonces, es por eso que psicológicamente, como dice, ese afecto que tiene innato el hombre, ¿no? Las raíces que echa y el poder que tiene todavía desde el punto de vista de su alrededor en el trópico. Además, no te olvides que las mafias utilizan a estos dirigentes para que produzcan para ellos. Entonces, no lo van a dejar salir. No lo van a dejar. Y otra cosa es que lo importante es que cuando se haga una operación de esta naturaleza de aprehensión a Evo, hay que hacerlo tan impecable de que en la aprehensión tiene que salir ileso y evitar que alguien se adelante a victimizarlo, es decir, a eliminarlo para victimizarlo y crearle una estatua de por vida como le han hecho al Che Guevara. Eso hay que evitar. Y eso es lo más delicado. Por eso tienen que ser fuerzas de élite altamente preparadas.
Aprovecho su tiempo para la yapita, Jorge, por favor. Edman Lara salió a decir que lo más fuerte en el narcotráfico está en el Beni que en Santa Cruz. ¿Es tanto así el Beni más poderoso a nivel del tráfico de drogas, cocinas de drogas que Santa Cruz? ¿O que el mismo Altiplano? No es así. El tema es lo siguiente, a ver, de que del Beni hay más libertad de acción para la mafia, porque hay menos control. Eso es diferente a donde la mafia tiene el negocio. El negocio lo tiene dentro del trópico. Es donde se compra, se acumula, es decir, se hace el acopio y se negocia. Y después de ahí se hace precisamente el traslado. Se traslada por el Beni. En el Beni hay laboratorios también, pero en menor proporción. En Santa Cruz incluso hay más laboratorios y mega laboratorios en Santa Cruz que en el propio Beni. Entonces, la diferencia... ¿En qué lugar en Santa Cruz dice usted esos mega laboratorios? Están acá en el Parque Noel y están acá en el Parque Amboró. Entonces, y no entra la gente ahí. ¿Por qué le hablo yo de las sendas? La senda 3 y la senda 7, por decirle, donde Evo Morales tiene ingreso para protegerse y esconderse, aparte de las otras poblaciones, que no es precisamente dentro de la población, sino en las inmediaciones. Porque cuando usted entra por esa senda, es detectado obligatoriamente, porque no hay otro lugar por donde entrar. Lo mismo hacen los megas laboratorios. Ellos penetran los parques y solamente tiene una opción para entrar ahí. Y mientras la policía entra por tierra, ya son detectados. Por eso es que, por lo general, no agarran a peces gordos y ven laboratorios semidestruidos. La única forma de llegar directo es por aire. Y por aire somos débiles. No hay helicópteros. No hay. No existe. Entonces, es complicada la situación cuando usted no tiene medios, Gonzalo. Esa es la diferencia. Entonces, el Beni es un lugar altamente vulnerable, abierto para que trabajen y se refugien narcos, matan y no los encuentran, porque no hay policía, no hay los medios. O sea, hay policía pero sin medios, y son pocos. No hay mucha presencia del Estado. Esa es la ventaja de la que dice el vicepresidente que hay allá en el Beni. Pero los laboratorios grandes están en Santa Cruz y en el trópico. Increíble, toda una clase de estrategia militar, policial, antinarcóticos. Jorge, muchísimas gracias. De verdad, que la gente, me imagino, ha quedado satisfecha con todas tus explicaciones. Bueno, en realidad un aporte que para nosotros los ciudadanos bolivianos no nos crean tan torpes, tan tontos. Nosotros tenemos la capacidad de solucionar nuestros problemas. Es solamente tener la oportunidad de hacerlo y la voluntad política. Entonces, de esa forma, con toda seguridad de que nosotros volveríamos a tener un país soberano al 100% como lo que era antes. Muchas gracias, querido Gonzalo, querido Cacho y Chile. Un abrazo, que tengan muy buenas tardes y estamos siempre a la orden para conversar. Muchísimas gracias. 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 Hasta un próximo encuentro con Jorge Santisteban, abogado, ex coronel, analista político y, como verán, experto en seguridad también, que nos ha dado a detalle lo que podría estar ocurriendo con Evo Morales, ese circuito de protección que tiene y todo esto relacionado a ese movimiento particular en torno a Evo Morales en el Chapare. Si les parece, compañeros. Sí, Gonzalo, dime. He escuchado tu despedida, que has dado todos los títulos de coronel Santisteban, abogado. Me ha hecho recuerdo un poco al gafete que tiene Edman Lara ahí
en la vicepresidenta, capitán, abogado, tiktoker, vicepresidente, le pone un poco más. Así me ha sonado tu despedida. Debe ser parte de las nuevas formas ahora de presentación. Ah, mira, no me di cuenta, Gonzalo. En todo caso, les decía, compañeros, si me permiten, tenemos que hacer una